Muy buenas a todos, soy Adam Martín, bienvenidos a mi canal de tutoriales en internet. En este vídeo vamos a hablar de la última versión de V-Ray, la versión 3.5 que acaba de salir recientemente al mercado. Y como ya sabéis, siempre que sale una nueva versión de alguno de los programas que utilizo con frecuencia, me gusta hacer un vídeo de primeras impresiones donde os cuento un poco cuáles son los cambios más importantes y cuáles son las novedades que han afectado más a mi forma de trabajar con el programa. En el caso de esta nueva versión de V-Ray, para mí los dos cambios más significativos son V-Ray Interactive Production Render y Glossy Fresnel. Estos dos han cambiado drásticamente mi forma de creación de materiales con el motor de render. Interactive Production Render es una versión interactiva del motor de render que conocemos todos, de la versión V-Ray Advanced. Hasta hace poco, la única manera que teníamos de conseguir trabajar de forma interactiva con V-Ray era utilizar V-Ray Real Time, pero esto tenía algunos inconvenientes. Ya os hablé un poco de estos inconvenientes en un tutorial que hice hace tiempo sobre V-Ray Real Time. Y además trabajábamos con dos motores diferentes. V-Ray Real Time es un motor completamente diferente y eso puede dar lugar a discrepancias en los resultados entre uno y el otro. Lo que han hecho es hacer que el motor de render CPU, el V-Ray Advanced, sea ahora interactivo. Y aquí me gustaría recalcar que el hecho de que sea interactivo no significa que sea en tiempo real. Hay mucha gente que está confundida con este concepto. La velocidad de interacción va a depender completamente de la potencia de vuestra máquina, ¿de acuerdo? Para conseguir unos resultados muy buenos con el render interactivo necesitamos una máquina muy potente. Pero incluso aunque no tengamos una máquina muy potente, el hecho de poder cambiar en tiempo real o cambiar de forma interactiva, mejor dicho, parámetros, por ejemplo, en nuestros materiales, en nuestras luces, ángulos de cámara, etc., reduce enormemente los tiempos de interacción con el motor. Ya no vamos a tener que pausar, volver a renderizar, volver a pausar, hacer una región, etc. Va a ser mucho más dinámico el proceso de trabajo con la herramienta. De manera que, aunque no tengáis un ordenador súper potente, esto os va a beneficiar enormemente. Y Glossy Fresnel es una mejora en el BRDF de GGX de V-Ray que básicamente nos lleva un poquito más allá en shader fotorrealista o en physical based render. Básicamente lo que tenemos es un comportamiento más preciso cuando trabajamos con glossiness bajos. Esto ya os he hablado en muchísimas ocasiones en mi canal. Hasta ahora había soluciones manuales que podíamos utilizar para afrontar este problema. Y lo que implica la incorporación de Glossy Fresnel es que ahora vamos a poder trabajar de una forma más intuitiva y mucho más sencilla a la hora de crear materiales. Algunas de las otras novedades, aparte de estas dos importantes, son por ejemplo Adaptative Lights, que si habéis visto algunos de los carteles de promoción de esta nueva versión de V-Ray, habréis leído que dicen que es hasta 7 veces más rápido que la versión anterior. Y es importante que no confundáis pensando que esta nueva versión de V-Ray es rapidísima en todas sus facetas, porque no es así, es prácticamente igual que V-Ray 3.4 en cuanto a tiempos de render. Pero la incorporación de Adaptative Lights ha hecho que en algunas situaciones, cuando tenemos una gran cantidad de luces, este nuevo sistema de sampleo de luces reduzca considerablemente los tiempos de render. Os voy a hablar un poquito más en detalle de esto ahora más adelante. Y también se han producido importantes mejoras en el motor de render GPU, en V-Ray Real Time. Podéis ver una lista completa de las nuevas funcionalidades de V-Ray Real Time en la página de ayuda de V-Ray. Y yo siempre que sale una nueva versión de V-Ray, lo primero que hago es consultar la ayuda. Es un documento que yo considero imprescindible y que, por desgracia, mucha gente ignora por completo. Ahora mismo, la verdad es que el documento de ayuda de V-Ray es muy completo y lo mantienen actualizado día a día. De manera que aquí podéis encontrar una lista completa de las nuevas funcionalidades que soporta GPU. Os mostraré un poco más adelante una lista para que hablemos un poco de ellas. Y también tenemos la posibilidad de pausar nuestro render. A partir de ahora vamos a poder darle pausa y recuperar el render tal vez ese mismo día o dentro de una semana o cuando nosotros queramos. Lo cual, siempre está bien tener esta posibilidad. Vamos a poder renderizar directamente para headsets de Virtual Reality usando el motor de render Real Time. De manera que si tenemos uno de estos headsets podemos ponérnoslo e ir haciendo cambios en la escena en tiempo real mientras los vamos viendo de forma interactiva.
No voy a hablar de esta opción en este vídeo, básicamente porque no tengo conectado el headset de Virtual Reality y porque seguramente deje este tipo de contenido para más adelante junto con Al Surface y quizá alguno otro. También tenemos un nuevo sistema de almacenamiento de archivos que es V-Ray Steam Mode, que es como un proxy pero que contiene una escena completa. Aún no he tenido ocasión de probarlo en profundidad, pero de momento lo poco que he tenido ocasión de probar es bastante prometedor. Interactive Lens Effects nos va a permitir trabajar con los efectos de lente, ya hice un tutorial hace bastante tiempo sobre estos efectos, y ahora vamos a poderlos usar de forma interactiva. Mientras se está realizando el render con Interactive Production Render, vamos a poder ir ajustando parámetros para conseguir exactamente lo que estamos buscando. También tenemos un nuevo material dentro de V-Ray, que es Al Surface Material. Este es un material originalmente diseñado para Arnold, es un material open source y que se ha hecho muy popular entre los usuarios de Arnold y destaca sobre todo por su subsurface scattering. Mucha gente considera este material muchísimo mejor que las alternativas que tenemos ahora mismo. Es muy intuitivo y nos permite tener mucho control sobre subsurface scattering. A este material le dedicaré un tutorial exclusivo más adelante. De momento no lo vamos a cubrir en el vídeo de hoy. Y también tenemos la posibilidad de cargar MDL Materials de NVIDIA directamente dentro de V-Ray. Podéis crear estos materiales o descargarlos de la página de NVIDIA. Podéis crearlos, por ejemplo, en System Designer. Tiene un editor gráfico para este lenguaje. Y supongo que es posible que eventualmente aparezcan más aplicaciones que nos permitan manipular y crear de forma fácil este tipo de materiales. De manera que en este tutorial me voy a centrar sobre todo en estas dos características. Vamos a ver Adaptive Lights y vamos a repasar un poquito por encima el resto de funcionalidades. Vamos a comenzar con Interactive Production Render, que es para mí lo más importante que han cambiado en esta versión de V-Ray. Y para activarlo es súper sencillo, simplemente tenemos que abrir el Frame Buffer, por ejemplo, y darle a este botoncito de aquí. Y automáticamente iniciaremos nuestro render interactivo. Evidentemente se trata de una escena muy sencilla, lo que tenéis ahora mismo delante pues es un dome con un modelo 3D, es algo súper sencillo, está diseñado así para que yo pueda hacer mis pruebas de materiales muy rápido, pero si es una escena muy compleja los tiempos de interacción van a ser cada vez más reducidos, ¿de acuerdo? Una cosa que podéis hacer y que os puede ayudar en aquellos casos donde lo más importante para vosotros sea la velocidad de reacción del motor de render, es dentro de las propiedades de V-Ray, podéis desactivar el motor de rebotes secundarios, por ejemplo, por completo. Cuando hacéis esto es necesario reactivar el Interactive Render. De manera que ahora no se va a calcular Light Cache cada vez que yo mueva mi cámara, por ejemplo. Y vais a ganar un poquito de tiempo de reacción. ¿Qué hemos sacrificado a cambio de este tiempo de reacción? Rebotes secundarios. En interiores, por ejemplo, esto puede ser drástico porque sí que pueden tener una importancia muy grande en el resultado final. En exteriores o en escenas como la que yo tengo ahora mismo delante, que está iluminada por un dome, esto puede ser completamente prescindible para las pruebas y lo podemos activar al final cuando terminemos nuestro material. Si no queremos sacrificar por completo el efecto de Light Cache porque consideramos que los rebotes secundarios son importantes en nuestra escena, lo que podemos hacer es lo que hace, por ejemplo, otros motores como Corona, lo gestiona de forma automática, pero nosotros lo podemos hacer en V-Ray de forma manual. Cuando trabajemos con Interactive Render, lo que podemos hacer es utilizar una cantidad muy baja de subdivisiones. Corona hace esto de forma automática, como os digo, usa una porción de la cantidad que nosotros estamos usando en el render final. Entonces tenemos una aproximación de lo que sería Light Cache, un resultado parecido al final, pero no sacrificamos completamente los rebotes secundarios. Y los tiempos de render, pues luego de interacción, mejor dicho, van a ser más rápidos. Pero si os fijáis, cuando yo muevo la cámara va a haber unos segundos donde se calcula Light Cache, ¿vale? Apenas se ve, es muy rápido en este ejemplo, pero estas serían las dos maneras de afrontar las situaciones en las que estáis buscando tiempo de interacción por encima de todo. Y pues para ejemplificar un poco cómo puede ayudaros esto en vuestro workflow, para que podáis ver, tengo activado como siempre uno de mis LUTs en el motor de render. Ya os he hablado de qué son los LUTs y por qué pueden llegar a ser necesarios en una producción donde buscamos el fotorrealismo. Los motores de render no son cámaras de fotos, funcionan de forma muy diferente y por esa razón es necesario emular el resultado fotográfico
para poder previsualizarlo durante el proceso de render. El uso de LUTs es una de las estrategias posibles, pero no es la única. Podemos utilizar curvas personalizadas, podemos utilizar ajustes de exposición y contraste, etc. Lo importante es que entendáis el por qué son necesarios estos modificadores para poder previsualizar el resultado fotográfico en nuestro frame buffer. Yo de momento tengo activado uno de mis LUTs, que ya están configurados de acuerdo a mi gusto personal, y ahora podemos abrir nuestro editor de materiales y, como vais a ver, pues podemos hacer cambios y vamos a ir viendo el resultado de forma interactiva. Esto es fantástico, y la verdad es que una vez que uno se acostumbra a trabajar de forma interactiva, que empieza a ser un estándar en nuestra industria, es muy difícil volver atrás. Podemos también hacer, por ejemplo, regiones. Y si os habéis fijado, la resolución de nuestro render depende por completo del tamaño de esta ventana. En la versión alfa de prueba no era así, pero ahora, si queremos cambiar la resolución de nuestro render, tenemos que incrementar la resolución de nuestra ventana. Y eso ajusta automáticamente el tamaño del render. De manera que, si no queréis perder lo que tenéis en la ventana, acordaros de no reescalar la ventana de V-Ray. ¿De acuerdo? Esto es una cosa que le pasa a mucha gente y que pues es importante que tengáis en cuenta. Podemos moverla sin problemas, pero en el momento que cambiamos su escala, se recalcula completamente el cálculo de iluminación. Y bueno, pues aquí simplemente podemos ajustar cualquier aspecto de nuestros materiales como si estuviéramos pues trabajando con V-Ray Advanced. Lo bueno que tiene este motor interactivo es que nosotros podemos utilizar cualquier cosa. En la versión de Real Time, por ejemplo, los plugins que no eran compatibles no los podíamos usar, mientras que aquí, por ejemplo, si yo cargo un mapa que pertenezca a un plugin, creo que tengo por aquí alguno, como este de Team Film, por ejemplo, lo podemos conectar aquí en las reflexiones y automáticamente lo tenemos en nuestro material, por ejemplo. Y tenemos este efecto, vamos a ponerlo en negro para que lo podáis ver bien, que es, no sé si sabéis lo que hace este plugin, emula como esa pequeña capa de grasa que hay en algunos materiales y que dependiendo del ángulo de observación, pues la luz tiene que atravesar más o menos cantidad de esa capa de grasa. Esto se puede utilizar para muchísimas cosas, para el cuero, por ejemplo, para algunos metales, para hacer cristales, para hacer algunos tipos de recubrimientos especiales, etc. Entonces, esto es algo que no podíamos utilizar antes en Real Time y que ahora es perfectamente compatible. Pasa lo mismo con ver con Maps y con cualquier cosa que sea un plugin incompatible con V-Ray Real Time. Podemos crear metales, por ejemplo, podemos hacer todos los tutoriales que hemos visto en el canal de creación de materiales, se pueden aplicar de forma interactiva. Ahora, cuando veamos un poco más en detalle el cambio fundamental que ha tenido lugar en el BRDF, que lo podéis encontrar aquí activado por defecto, que es Glossy Fresnel, haremos un material de prueba para que podáis ver cuál es el flujo de trabajo. Para entender un poquito mejor qué es Glossy Fresnel y por qué necesitamos este tipo de cosas, voy a usar unos gráficos que he preparado para completar un poco la información que ya os he comentado en mis tutoriales anteriores sobre V-Ray y sobre materiales físicamente correctos o PBR. Es muy importante que si aún no habéis visto esos vídeos y no tenéis mucha idea de lo que estamos hablando, primero les echéis un vistazo para saber de qué va todo esto. Básicamente hay un problema clásico en Computer Graphics, que es la diferencia monumental que hay entre lo que podemos modelar, o sea, el tamaño de nuestros polígonos, y lo que ocurre con la luz a nivel microscópico, que tiene una gran importancia en cómo percibimos visualmente esa superficie. Como nosotros no podemos modelar las microimperfecciones que tiene un material, ha ido evolucionando la tecnología y cada vez podemos modelar detalles más pequeños, pero aún así la luz interactúa con detalles diminutos, de tamaño de un fotón, por ejemplo. Y eso condiciona el aspecto visual que tiene ese material en nuestros ojos. De manera que tenemos que encontrar alguna manera de hacer que lo que de otra manera sería un polígono, solo un polígono, tenga o simule lo que ocurre con la luz a nivel microscópico. Esos son los BRDFs, que nos permiten crear la sensación de que el material es más complejo y que se comporta como lo hace en la vida real. Pero este reto siempre ha estado lleno de problemas. Hay distintas aproximaciones al problema y ha ido evolucionando con el paso de los años y cada vez tenemos soluciones más eficientes para solucionar este problema.
Antiguamente había BRDFs como Blinn, Pong, etc., que eran una aproximación bastante burda de lo que es el problema, pero que nos permitían renderizar superficies construidas con polígonos y visualmente era suficiente. Ahora tenemos Microfacet GGX, que es algo similar, donde se ha subdividido la superficie en microcaras. Si nosotros tenemos polígonos, se divide en microcaras y el motor de render puede calcular cuántas de esas microcaras están alineadas para que se pueda generar un especular, cuántas de esas microcaras, en definitiva, terminan generando un efecto en la cámara. Pero si solamente hacemos eso y nos quedamos ahí, hay dos problemas que no están contemplados dentro del BRDF, que son masking y shadowing. Si nosotros tenemos esta situación que os he dibujado aquí, por ejemplo, lo que ocurre es que si estos son microcaras, hay algunas de estas microcaras o de estas irregularidades en la superficie que están tapando a otras irregularidades. Y esto normalmente en los BRDF antiguos no se tenía nunca en cuenta. Y otro efecto posible es el de shadowing. Hay algunas caras que pueden estar proyectando sombras sobre otras de nuestra microsuperficie. Estos dos efectos pueden tener un impacto realmente brutal en las reflexiones, por ejemplo, de nuestro material, sobre todo en ángulos cercanos a 90 grados, de manera que es fundamental que lo tengamos en cuenta. Hasta ahora lo que hacíamos era utilizar técnicas manuales. De forma manual, por ejemplo, con un fall-off controlábamos la reflectividad máxima o lo hacíamos con colores, etc. Pero si de repente el BRDF tiene en cuenta estas dos propiedades, nosotros nos podemos despreocupar de ello y dejar que sean los algoritmos del material los que se encarguen de proporcionarnos un resultado físicamente correcto. Básicamente en eso consiste Glossy Fresnel. Vamos a verlo un poquito más en detalle, tampoco quiero entrar en grandes complicaciones, solamente me interesa que tengáis un concepto general. Cuando nosotros tenemos un glossiness de 1 o un roughness de 0, que sería lo mismo, la superficie es completamente pulida. Esto no tiene ninguna importancia, porque si no hay ninguna imperfección, estos efectos no se producen, ni en 90 grados ni en 0 grados. Ya os hablé un poco de esto cuando vimos cómo crear materiales de cemento, por ejemplo, o materiales de tejidos. Pero cuando nosotros tenemos un material con un glossiness muy bajo, cercano a 0 o muy bajo en general, lo que ocurre es que estos efectos tienen una importancia brutal, sobre todo en 90 grados. Acordaros que habíamos visto que nosotros tenemos en las propiedades físicas de los materiales, dependiendo del ángulo de observación, vamos a ver más o menos reflectividad. Esto lo conocíamos como el efecto Fresnel. Pero como nosotros no somos capaces de modelar estas imperfecciones, somos también incapaces de crear, por ejemplo, aquí tenéis una cara que no son 90 grados, esta cara estará formando pues tal vez 40 o 50 grados. Luego su reflectividad no va a ser del 100%, pero en nuestro modelo tenemos una cara que forma 90 grados. Si el BRDF no se encarga de solucionar este problema, tenemos un resultado incorrecto en nuestro render. Hice hace algún tiempo una serie de pruebas con diferentes motores de renders para ejemplificar este problema, pero básicamente, resumiéndolo mucho, se traduce en un halo blanco en glossiness muy bajitos. Este halo blanco es irreal, porque aunque físicamente hablando, cuando observamos un material formando 90 grados, la reflectividad sea cercana al 100%, aquí en realidad estamos observando una serie de microsuperficies que no tenemos porque nuestra geometría no las contiene. Esto, como os digo, puede sonar muy enrevesado, pero en realidad es algo bastante básico. No podemos modelar todo el nivel de detalle y tenemos que diseñar estrategias para simular lo que ocurre con la luz a nivel microscópico. Aquí podéis ver, por ejemplo, otro ejemplo donde está resuelto este problema. Este es un OSL que puso a disposición de los usuarios una persona para V-Ray y que solucionaba este problema. Como veis aquí, de forma gráfica está representado. Estos son datos que he extraído del sampler de Nuke. Este es el GGX anterior a la versión 3.5, donde, como podéis ver, a pesar de que disminuye la reflectividad máxima, solo lo hace hasta un 50% aproximadamente. Mientras que el comportamiento natural en las superficies es que cuanto más destruido esté el material, menor es la reflectividad máxima. Y tenemos que observar una cosa como esta, más o menos. Si el material es muy perfecto, obtenemos la clásica curva de
índice de refracción, pero cuanto más estropeada está la superficie de nuestro material, menos reflectividad máxima vamos a tener. Lo que hace Glossy Fresnel es que gestiona esto de forma automática. Cuando yo bajo glossiness, automáticamente el motor de render baja la reflectividad máxima. Vamos a verlo ahora de forma práctica. Vamos primero a desactivar Glossy Fresnel para ver qué es lo que ocurría antiguamente. Según nosotros bajábamos el parámetro de glossiness, pues íbamos obteniendo cada vez de forma más evidente este halo en nuestras superficies. Vamos a intentar ponernos en una vista cercana en este amigo nuestro para que podamos ver perfectamente el efecto. Y voy a hacer un render de una región. Y según nosotros vamos bajando cada vez más glossiness, cada vez es más evidente este problema y se forman estos halos blancos que son completamente irreales en superficies rugosas. Debería de estar disminuyendo la reflectividad máxima también en este material al bajar glossiness. ¿Cómo lo podíamos solucionar antes de tener Glossy Fresnel? Pues lo que podíamos hacer, hay muchas maneras de hacerlo, yo siempre os digo que no hay una sola manera de hacer las cosas, pero os voy a mostrar una de ellas. Lo que yo solía hacer normalmente era crear algo que emule el efecto de Fresnel, que sería una curva similar a esta. Ya sabéis que yo no me preocupo mucho en hacerlo exacto, porque este fall-off es ya de por sí incorrecto. Establecíamos la reflectividad máxima, por ejemplo, con un parámetro que podría ser un V-Ray Color, por ejemplo. Le vamos a establecer un 4%. Sustituimos esto por la reflectividad y desactivamos Fresnel porque ya estamos simulando el efecto de Fresnel con este fall-off. Como veis, el resultado es muy similar, pero ahora yo puedo controlar la reflectividad máxima y lo que puedo hacer es bajarla. Y esto está más cerca de lo que debería de ocurrir en la vida real. ¿Qué ocurre? Que no es muy intuitivo, porque yo tengo que tener bastantes conocimientos sobre shading para poder hacer esto de una forma correcta. La ventaja que tenemos ahora es que no tenemos que hacer esto, no tenemos que controlarlo manualmente. Habrá situaciones donde podemos seguir haciéndolo manualmente si nos interesa, ¿de acuerdo? Esto no está completamente descartado, puede ser interesante en algunas ocasiones. Pero ahora simplemente mantenemos activa la pestaña de Fresnel y Glossy Fresnel estará activo por defecto. Y como veis, ya no tenemos ese problema en los bordes de nuestro objeto. Este es un perfecto ejemplo de la importancia que tiene comprender cómo funciona nuestro motor de render, los materiales y las nuevas actualizaciones que van saliendo. Porque si vosotros instaláis la versión 3.5 de V-Ray y no entendéis qué significa esto, muy probablemente no vais a entender cómo os vais a poder beneficiar de este parámetro. Y seguramente, si aparece marcado por defecto, vais a notar que vuestros materiales han cambiado respecto a otras escenas de V-Ray, tal vez no sabéis por qué, etc. Entonces, es importante comprender cuáles son los cambios que se incorporan, pero no solamente a un nivel básico. En mi opinión, es importante comprenderlos a un nivel un poquito más avanzado. Y ahora ya tenemos aquí una representación bastante fiel de cómo se debería de comportar esta superficie. Aún así, recordad que los BRDF que utilizamos siempre son aproximaciones al problema. Nunca van a ser una representación absoluta de lo que ocurre en la vida real con la luz. Son aproximaciones que son suficientes para conseguir lo que nosotros estamos buscando. Este Glossy Fresnel nos puede permitir simular de forma más físicamente correcta materiales como telas, por ejemplo, dieléctricos con glossiness muy bajitos, tal vez arena, polvo y cosas similares. Pero recordad que estamos hablando de reflexiones, de manera que a veces, incluso aunque no sea físicamente correcto, usar el clásico truco de un fall-off en el diffuse puede ser una mejor opción porque va a tardar menos en renderizarse y el impacto visual va a ser muy similar, etc. Entonces, esto es simplemente una manera más físicamente correcta de afrontar la creación de un material, pero todas las técnicas que habéis estado utilizando hasta el día de hoy siguen siendo perfectamente válidas, ¿de acuerdo? Otra de las ventajas que tiene Glossy Fresnel es que como ya está incorporado en prácticamente todos los motores de render y ya casi todos los motores de render tienen un BRDF muy similar, podemos afrontar la creación de materiales de la misma manera en casi todas las plataformas. Esto para mí es algo fantástico porque trabajo con varias plataformas y me permite pues tal vez crear las mismas texturas y simplemente configurar un poquito el output o la luminosidad de la textura para conseguir exactamente el mismo material en los distintos motores de render.
Antes de ver cómo funciona Adaptive Lights, que es posiblemente la última novedad importante que nos queda cubrir en V-Ray 3.5, vamos a ver cómo podemos configurar el motor para que podamos pausar y retomar el render cuando nosotros queramos. Es muy sencillo, dentro del Frame Buffer activamos salvar como V-Ray RAW y activamos esta pestaña de aquí que nos permite utilizar el Resumable Render. Y ahora simplemente vamos a darle render, yo lo tengo configurado en buckets para que el efecto sea visualmente más evidente, pero podéis utilizar también Progressive sin problemas. Le damos a render, como veis el render comienza, se empieza a realizar y si le doy aquí a stop en cualquier momento, puedo retomar mi render en el punto donde lo había dejado y no se empieza desde cero. Esto puede ser muy interesante, pues no sé, tal vez usando Progressive. Para hacer un render previo con poquitos pases, le damos a Stop, mandamos las imágenes y la que sea seleccionada tal vez la renderizamos como final con más pases. O tal vez podemos configurar una cantidad de intervalos en el motor de render para que se guarde automáticamente en nuestro render cada 5 minutos, por ejemplo. En caso de que tengamos miedo de que pueda irse la luz o pueda ocurrir alguna cosa con nuestro render, no perderíamos todo el trabajo, sino hasta el último salvado automático. Para mí es una funcionalidad muy interesante, pero hay que acordarse de activarla, es lo único que tenéis que tener en cuenta. Vamos a ver ahora de forma teórica cómo funciona otra de las novedades de V-Ray 3.5, que son Adaptive Lights, que nos permite ahorrarnos muchísimo tiempo de render en algunas escenas, en escenas donde tengamos gran cantidad de luces. Voy a utilizar conceptos que ya he cubierto en mi tutorial original sobre V-Ray, Control Total, donde os explicaba cómo funciona el motor, qué son muestras primarias, qué son muestras secundarias, cómo funciona el motor cuando tenemos luces, etc. De manera que voy a utilizar esos conceptos. Si en algún momento sentís que no entendéis algo de lo que hablamos aquí, es posible que tengáis que refrescar viendo esos vídeos. Ya sabéis, V-Ray funciona de esta manera, tenemos una serie de muestras primarias que se trazan desde la cámara y cuando las muestras primarias encuentran un punto de intersección, de geometría por ejemplo, hay varios procesos que se calculan utilizando lo que llamamos muestras secundarias y uno de esos procesos son las luces. Las luces por defecto son brute force, se calculan mediante brute force y eso, cuando tenemos muchísimas luces, puede significar unos tiempos de render monstruosamente grandes. Pensad que esto no es muy importante cuando tenemos pocas fuentes de luz. Cuando estamos en un interior y solo tenemos el cielo y el sol, o el cielo, el sol y 3 o 4 practical lights, esto no va a cambiar nada nuestra situación, ¿de acuerdo? Pero cuando tenemos, por ejemplo, que renderizar una gran superficie, una escena nocturna tal vez de una ciudad y hay miles de luces, que es algo que a mí personalmente me ha ocurrido en varias ocasiones. El cálculo de brute force de cada una de esas luces puede hacer que los tiempos de render se disparen estrepitosamente, o sea, podemos acabar con tiempos de render de locura. Tradicionalmente, lo que yo solía hacer normalmente para salvar este problema era utilizar Irradiance Map y aquellas luces que yo consideraba menos importantes las incluía dentro de Irradiance Map y de esa manera no se calculaban mediante brute force. Pero cada vez se utiliza menos Irradiance Map, yo personalmente cada vez lo quiero utilizar menos y Adaptive Lights nos ofrece una excelente alternativa a este tipo de trucos. ¿Cómo funciona Adaptive Lights? Primero vamos a ver cómo funciona el sistema cuando no tenemos activado ningún algoritmo para el sampleo de luces, por defecto, sin Probabilistic y sin Adaptive Lights. Lo que ocurre es que por cada muestra primaria se trazan muestras secundarias hacia todas las luces. Puede ocurrir que una luz que está increíblemente lejos o que no tiene prácticamente ninguna importancia para esta muestra se siga calculando en cada una de ellas. Eso puede ralentizar mucho los tiempos de render. Lo primero que se hizo en V-Ray fue incorporar un sistema de Probabilistic Lights, que imagino que ya estáis familiarizados con él, donde lo que se hacía era trazar un número de muestras hacia luces aleatorias. Por ejemplo, nosotros configuramos un número que por defecto en el motor está en 16 luces. Cuando tenemos más de 16 luces en la escena, Probabilistic entraría en juego y cómo funciona es, yo aquí tengo puestas 5 luces y imaginemos que yo he configurado Probabilistic con 5 luces. Lo que haría el motor de render es que trazaría por cada una de las muestras primarias solamente 5 luces de todas las que hay en la escena y las va a seleccionar de forma aleatoria. Pero como yo voy a calcular en esta misma zona
millones de muestras primarias. Este sería, por ejemplo, otro de los cálculos de las muestras. Este sería otro, con otras 5 luces diferentes. Eventualmente voy a terminar con un sampleo donde todas las luces van a estar incluidas en esta zona de aquí. Es un intento de simplificar el cálculo de luces, limitando la cantidad de muestras por sample primario a 16, por ejemplo, que es el valor por defecto. Lo que ocurre es que esta aproximación a veces presenta problemas, a veces aparece ruido en lugares donde no nos interesa o a veces pues simplemente hay algún tipo de error. La solución a la que han llegado en V-Ray es una evolución de Probabilistic Lights que ellos han llamado Adaptive Lights. Es algo muy similar, también vamos a limitar la cantidad de luces que se van a calcular por cada muestra primaria, pero en lugar de hacerlo de forma completamente aleatoria, el motor de render va a utilizar los cálculos de Light Cache para determinar cuáles son las luces más importantes en esta muestra primaria. Y va a darle prioridad a esas luces por encima de todas las demás. Esto le va a permitir que este cálculo simplificado de iluminación sea muchísimo más exacto. De manera que cuando tengamos muchísimas luces en nuestra escena, el uso de Adaptive Lights puede simplificar enormemente los tiempos de render y ofrecernos unos resultados muy precisos. No hay que hacer absolutamente nada para configurarlo, simplemente ponemos Adaptive Lights y definimos el número de luces que queremos que utilice el motor de render. Como veis, por defecto tenemos configurado este nuevo sistema de sampleo de luces, de manera que si no lo queréis utilizar, acordaros de desactivarlo manualmente. Esta sería la opción donde no hay ningún tipo de cálculo adaptativo en las luces. Todas las luces se calculan para todas las muestras. Recordad que esto puede ser muy lento cuando tenemos muchísimas luces. Y aquí tenéis Probabilistic, que es la aproximación que teníamos antes de 3.5, y Adaptive, que es posiblemente la mejor solución para la mayoría de situaciones. Simplemente configuráis aquí el algoritmo que queréis utilizar y definís cuántas luces vais a utilizar. Si hay muchísimas luces muy cerca de las muestras, pues tal vez tenemos que incrementar este número, ¿de acuerdo? Normalmente con los valores por defecto vamos a obtener casi siempre buenos resultados. Pero es importante que entendáis que esto puede ser necesario que lo modifiquemos, ¿de acuerdo? Y vamos a terminar viendo las novedades de V-Ray Realtime, de la versión GPU del motor, que la verdad es que son bastante importantes, o sea, han hecho un gran trabajo en mejorar esta versión 3.5. Ya os comenté anteriormente que para mí la direccionalidad de las luces era una de las cosas que eran fundamentales para poder iluminar en 3D. Ya está incluida en V-Ray 3.5 en el modo Real Time, pero además tenemos muchas otras funcionalidades como Adaptive Lights, Aerial Perspective, V-Ray Clipper, Stochastic Flakes, Matte Shadow. Aquí podéis ver en esta lista las principales y si vais a la página web podéis ver una lista completa de todos los cambios. Sobre todo es importante resaltar que han mejorado el uso de memoria por parte del motor y esto es vital porque normalmente la memoria es el punto más flojo del render GPU. Han mejorado el sistema de uso de memoria y han incluido un sistema de MIP mapping que permite que las texturas se carguen con menor resolución si están más lejos de la cámara, por ejemplo. Esto es algo que se utiliza muy frecuentemente en motores de render de videojuegos, por ejemplo, y que pues, es muy interesante que lo tengamos en V-Ray Realtime. Ya os digo, podéis mirar una lista completa. Vamos a ver ahora unos ejemplos prácticos porque también ha cambiado un poco el frame buffer y nos permite trabajar con el motor de forma un poquito más intuitiva. Para terminar con este tutorial de primeras impresiones sobre V-Ray 3.5, os voy a hablar un poco de algunos de los cambios que han tenido lugar en V-Ray Realtime, en la parte GPU del motor de render. No los voy a cubrir todos, ya os he comentado que hay una lista completa de los cambios en la página de V-Ray y ahí vais a poder ver pues, si alguna de las funcionalidades que para vosotros son más importantes están o no incluidas. Yo me voy a centrar sobre todo en contaros un poco por encima estas mejoras que tiene el viewport cuando hacemos clic con el botón derecho, que nos van a permitir navegar mucho mejor y añadir rapidez en nuestro workflow sobre todo. La pestaña de opciones es muy similar a lo que teníamos antes, ya os la comenté qué significan estas cosas en nuestro tutorial anterior sobre V-Ray Realtime. Tenemos ahora una opción de Low Thread Priority, nos va a permitir lo mismo que en CPU, que la tarjeta de render no se consuma al 100% en el render y si la necesitamos, por ejemplo, para movernos por el viewport, para el editor de materiales, etcétera, vaya un poco mejor.
Yo lo tengo desactivado porque para este ejemplo le quiero dar prioridad a la previsualización del render porque no voy a utilizar el editor de materiales. Y aparte de esto, creo que no hay novedades importantes en cuanto a la configuración en sí del motor. Hay algunas funcionalidades que antes no se soportaban, como por ejemplo el Shadow Catcher, que ahora se puede configurar con un botón. Le damos clic a este botón y automáticamente se van a configurar las propiedades de Matte Shadow de nuestro objeto. Es interesante que esté en un botón, pero no es nada nuevo. Antes lo podíamos hacer de forma manual. Pero V-Ray Realtime ahora también soporta Shadow Catcher y eso está fantástico. También soporta, por ejemplo, Ground Projection en los HDR. Si os fijáis aquí en este HDR, da la sensación de que mi cámara está apoyada en el suelo. Y es porque estamos utilizando Ground Projection para que la proyección sea, en lugar de en una esfera, en una semiesfera con un radio determinado. Y eso nos da esta sensación de que tenemos un suelo. Normalmente, como no vamos a utilizar nuestro HDR como fondo, por ejemplo, la alternativa es utilizar un backplate y no utilizar esta opción. Pero puede ser interesante para ejercicios rápidos, si queremos hacer un look dev, si queremos trabajar en unos materiales, puede ser interesante para ese tipo de casos. Y antes no funcionaba en V-Ray Realtime y ahora ya sí funciona. La direccionalidad de las luces, que ya os comenté que para mí era algo muy importante. Y sobre todo estas opciones que tenemos aquí. Imaginaros, por ejemplo, que queremos navegar por nuestra escena, pero no queremos hacerlo directamente en nuestro viewport, queremos hacerlo en el render. Pues ahora lo podemos hacer, esto está muy bien. Y espero que estas opciones estén disponibles también en la versión IPR, o sea, en la versión interactiva de CPU, porque la verdad es que me parecen fantásticas. Otra opción que tenemos es la posibilidad de hacer un zoom real. Ahora, por ejemplo, si nosotros hacemos un render a este tamaño, que como veis es pequeñito y eso hace que vaya muy rápido, me permite ver a grandes rasgos los cambios, pero si yo me quiero concentrar en lo que está ocurriendo en esa zona de ahí, me resulta muy difícil, porque aunque yo haga una región, etcétera, no voy a poder concentrarme realmente en esa parte de ahí. Si hago un zoom, simplemente me acerco a una imagen pequeña, luego no percibo más detalles. Pero si activo esta opción de Real Zoom, lo que me permite hacer es un zoom sin cambiar la perspectiva. Y como veis, el tamaño permanece intacto y el porcentaje también, de manera que lo que estoy haciendo a efectos prácticos es acercarme a estas áreas de mi render. Eso me va a permitir concentrarme en el material, tal vez quiero ver si las texturas tienen resolución suficiente, etc. Y una vez que termine, puedo desactivarlo y recupero mi perspectiva original. También podemos pausarlo y reiniciarlo. Reiniciarlo tarda bastante en esta versión porque se calculan los mid-mappings al principio y demás. Así que normalmente lo más interesante es pausarlo. Si no queremos que siga renderizando y queremos hacer otras cosas, lo podemos pausar y luego lo reiniciamos. Con Resume vuelve a empezar el render. También ahora podemos seleccionar cosas directamente en nuestro render. Imaginaros que yo veo el render y digo, pues quiero ver qué pasa con este objeto de aquí que tiene algo extraño, por ejemplo. Y lo puedo seleccionar directamente, por ejemplo, aquí. Podéis ir seleccionando objetos directamente en vuestro render. También podéis obtener materiales. Esto va a ir un poquito despacio porque no tengo activado Low Thread Priority. Y imaginaros quiero seleccionar el material de esta parte de arriba, por ejemplo. Pues el motor de render lo selecciona y me lo aísla en una vista para que yo pueda trabajar con él. Pues seguís teniendo todos vuestros materiales aquí, en esta otra vista, ¿vale? Simplemente él va a crear una nueva que contienen nada más que el material que vosotros le habéis dicho. Y también podéis establecer la distancia de enfoque, que es algo que la mayoría de motores de render GPU tiene hoy en día. Vamos a ponernos quizás en una vista un poquito más exagerada para que se vean bien las diferencias en enfoque. Y tal vez vamos a hacer un render ligeramente más grande. Como veis, el render depende de la resolución de la ventana, como en Interactive Production Render. Y para poder ver bien estos ejemplos, vamos a activar la profundidad de campo de nuestra cámara. Vamos a seleccionar la cámara. Yo ya la tengo configurada con un f-number muy bajo para que sea muy exagerado el efecto y lo podamos ver bien. Activamos profundidad de campo y simplemente con Set Focus Distance podemos decir, pues quiero enfocar a este botoncito de aquí. Ya os digo, esto es algo que ya si trabajáis con otros motores GPU, imagino que conocéis a la perfección. Podemos cambiar la distancia de enfoque y de repente enfocar aquí abajo y entonces todo lo demás automáticamente se ajusta. Lo bueno que tiene es que ya sabéis, este es un desenfoque de cámara que es bastante realista, a diferencia del que podemos obtener en postproducción, que generalmente pues, es un poquito más difícil que sea preciso. Y bueno, vamos a enfocar tal vez ahí al fondo para desenfocar toda la cámara y que lo podáis ver bien.
Como veis, quizá las novedades más importantes están relacionadas con mejoras en el workflow. Ahora vamos a poder trabajar de una forma más interactiva, un poquito más rápida, y eso en mi opinión es fundamental en un motor de render GPU, porque su principal ventaja es que tenemos esta interactividad. De momento es todo lo que os quiero contar sobre V-Ray 3.5. Este es un vídeo con mis primeras impresiones. Más adelante, según vaya pues desarrollando y utilizando más el motor, iré haciendo nuevos tutoriales sobre materiales, etc. Hay un timelapse en el canal sobre un ejercicio rápido de texturización utilizando una de las versiones beta de V-Ray 3.5, pero que os puede servir para entender cuál es mi workflow actual a la hora de crear materiales con Interactive Production Render y las novedades de V-Ray 3.5. Como siempre, espero que os haya gustado el contenido de este tutorial. Si es así, me encantaría que os suscribierais al canal y que se lo recomendarais a vuestros amigos si pensáis que también pueden estar interesados. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.